Vamos a dar paso a Jorge Sánchez, nuestro Project Manager, para dar inicio a nuestro webinar comercial de cómo vender redes Aracnis. Hola, buenos días, ¿cómo están? Mucho gusto, Jorge Sánchez. Voy a compartir por acá pantalla y me confirman si pueden visualizarla adecuadamente. Compartir. Listo. Me confirman si lo pueden visualizar, por favor. Sí, listo. Listo. El webinar de hoy va a estar fundamentado en cómo vender Aracnis. Pero para cómo vender Aracnis tenemos que hacer un proceso interesante en conocimiento de producto y hacia el cliente final tenemos que no venderle Aracnis porque es una marca americana, sino desde las ventajas, virtudes y funciones que tiene la marca Aracnis. Y también entender que hay unos clientes que son para Aracnis y hay otros clientes que son para otras marcas. Identificar bien cuál es nuestro público objetivo y cuáles son las necesidades de ese público objetivo para ver si son necesidades que nosotros podemos suplir o son necesidades que no podemos suplir. Entonces vamos a empezar un poquito conociendo todo lo que son redes inalámbricas, redes cableadas, buenas prácticas y un poquito de dispositivos para identificar en qué puntos, en qué nichos y a qué clientes podemos tener como objetivo con estas soluciones. Lo primero, entonces, tenemos que identificar, ¿es el hardware adecuado para este cliente? Empecemos a identificar cuáles son los parámetros que nosotros como que conocemos para poder decirle, listo, esto es una solución que es adecuada para usted o no es adecuada para usted. Primero, ¿cuál es la velocidad contratada de ese servicio? Nosotros decimos, listo, usted tiene un servicio contratado de internet de 300 megas o tiene un servicio contratado de internet de 500 o un servicio de 1 giga, 2 gigas. Entonces, todo eso nos da información de si necesita una red muy robusta, una red que maneje tenga mucha capacidad de navegación, mucha velocidad, o es una red más bien sencilla, un uso doméstico. Listo. Otro parámetro que tenemos que identificar es cuántos clientes o cuántos usuarios van a estar conectados a esa red, sea la red cableada o sea la red inalámbrica. Ejemplo, no es lo mismo el tráfico que va a tener una casa en la cual hay 5 personas, 4 personas y si hay visitas llegamos a 12 usuarios, que los que yo puedo tener en una oficina, que los que yo puedo tener en un edificio de apartamentos. Yo puedo estar hablando de 50, 100, 200, 500 usuarios conectados al tiempo. Entonces eso nos va hablando de el tipo de solución que vamos a necesitar. Si vamos a necesitar una solución con poquitos usuarios cableados y muchos usuarios inalámbricos o viceversa. ¿Cuántos dispositivos PoE necesitamos? Ejemplo, vamos a tener touchscreen, vamos a tener muchos access point, entonces necesitamos mucha capacidad de PoE. Entonces, eso nos da una visión, un panorama más amplio de cuál es la solución que necesitamos. Ejemplo, los switches PoE hay de diferentes gamas, serie 100, 200, 300, 600, 900. Ahorita vamos a profundizar un poquito en ello. Luego vamos al tipo de dispositivos si requieren STP o IMP. Hoy por la mañana les compartí un link que nos lleva a la página de Snap donde tenemos información sobre los transmisores y receptores hablamos sobre los dispositivos que nos permiten transmitir audio y video por IP. Estos parámetros STP y MP es cuando tenemos múltiple tráfico dentro de nuestra red. Yo por acá tenía listo una documentación técnica de esto. Cuando hablamos de
STP es cuando tenemos múltiple tráfico, por ejemplo, de streaming. Es cuando tenemos sistemas de Sonos. Yo cuando tengo un sistema de Sonos, les muestro por acá los gráficos, nosotros podemos tener un router, tenemos un switch core, ese switch core va a un access point, ese access point genera una red Wi-Fi, y yo quiero que estos Sonos que están conectados a este access point, que por cable está conectado a este switch core, pero otro Sonos está conectado por otro access point, otro switch core, empiezan a generar conflicto. Entonces, estos son los STP, que nosotros empezamos a manejar tráfico dentro de la red local, pero la red, porque hay cable y llegan a diferentes switches, entonces hay como un retardo y hay problemas de compatibilidad y se presentan algunos loops, algunos bucles. Los routers de Arachnid, los switches de Arachnid nos ayudan a mitigar todo esta problemática desde lo que es la parametrización de los switches. Entonces yo puedo decirle, el tráfico lo vamos a manejar de esta forma y con eso corregimos toda esa problemática. Cuando nosotros tenemos esta comunicación, que tenemos bucles entre switches, nosotros tenemos que hacer una buena segmentación, tenemos que hacer una parametrización de los routers, de los switches, para que nos corrijan estos errores. Hay algunos routers de otras marcas que no hacen eso. Entonces, si usted tiene un cliente y el cliente dice, no, yo voy a hacer un restaurante súper sencillo, voy a tener adicional de ese restaurante una parte de hotel ahí, pero voy a manejar un router y un switch sencillo y no tiene todo este tema de bloqueo de comunicación en loop, le va a generar problemas y va a decir, pero es que yo nada más tengo Sonos y me está fallando. Y posiblemente no sea Sonos, sino la solución de switches que me están administrando toda la solución. Eso hablamos respecto al STP. Y respecto a la parte de imágenes, estos son cuando nosotros queremos enviar ese tráfico de... Yo abro por acá comerciales. Cuando nosotros queremos manejar MoIP, yo abro por acá en la parte de soporte. No, tengo que compartirles el video, pero entonces aquí hay unos screenshots del sistema. Cuando yo hago MoIP es que yo puedo tener un transmisor, dos transmisores. Ejemplo, yo tengo un PlayStation conectado acá y en este otro MoIP en ese transmisor tengo un Apple TV. Y yo tengo, ejemplo, 5 televisores. Yo puedo hacer por medio de MoIP que ese Apple TV se muestre en 4 televisores y el PlayStation se muestre en el quinto televisor. O puedo hacer un arreglo de que yo tengo 4 televisores y esa imagen que yo tengo en el PlayStation se muestre en los 4 televisores como video bowl. Entonces yo hago que los 4 televisores se comporten de una forma, yo le digo, yo tengo 2 columnas, 2 filas, entonces ahí tengo los 4. Yo lo tengo en 3 filas, 3 columnas, lo pueden configurar como quiera. Cuando yo hago esa configuración de MoIP, yo tengo que empezar a mandar tráfico por la red cableada de internet. Yo tengo que empezar a mandar tráfico hacia el switch de red y el switch de red tiene que estar parametrizado de tal forma que cuando a mí me llegue ese tráfico, que estamos hablando de velocidades de giga, por ejemplo, un contenido en 4K puede estar rondando alrededor de las 5 gigas por segundo. Ese router tiene que tener la capacidad de hacer eso. Entonces no podemos venderle una solución a un cliente, listo, vamos a manejar contenido 4K, lo vamos a manejar por IP y no tenemos los switches para realizar esta actividad. Entonces ahí es donde nosotros le decimos, no me puedes poner otro tipo de switch porque ese switch no maneja todo este tema de MoIP. Entonces, son soluciones que sí o sí necesitan ese tipo de switches. No puedes decir, pero si es que a mí la gente que me instala las cámaras, que me instala todo el tema de seguridad, me vende el tema de internet, me lo vende mucho más barato. Le dice, sí, pero ¿a qué costo? O sea, ¿bajo qué consideraciones técnicas se está haciendo ese análisis de red cuando tenemos unas soluciones un poco más robustas? Entonces, volvamos por acá a la presentación. Entonces, ahí es donde viene un tema. Entonces, manejamos dispositivos STP o EMP. ¿Dónde va? Y luego, un plan para el futuro. El cliente quiere aumentar su velocidad,
el cliente está haciendo un edificio, pero por ahora quiere hacer como la planta 1 o 2 y luego quiere crear, pues quiere hacer más plantas y quiere manejar más usuarios. Ese tema de escalabilidad son las cosas y estos parámetros son los que tenemos que preguntar al cliente, identificarlo muy bien del cliente para asesorarlo en la construcción del sistema de datos. Ya luego, en tema de router, vamos a hacer otras preguntas. Por ejemplo, esos son unos conceptos fundamentales. ¿Qué hace un router? Un router, lo mostré ahorita por acá en uno de los diagramas. El router lo que hace es que él me permite a mí gestionar todo el tráfico interno desde la red local hacia afuera, hacia Internet. Entonces, ese router tiene que tener la capacidad para administrar todo el tráfico que se genere acá. Ejemplo, si yo tengo un televisor y yo tengo contenido 4K, un Apple TV, ese me va a estar demandando tráfico hacia afuera. Pero si yo, por ejemplo, manejo muy IP y yo tengo un contenido de un PlayStation y quiero mandarlo al televisor, eso es un tráfico que lo va a gestionar el switch por medio de, va al switch, va al router y luego al último dispositivo. Entonces, esos routers, ¿qué es lo que me hacen? Me gestionan tráfico cuando yo salgo hacia Internet. Cuando yo estoy en la red local, me lo maneja el switch. Es importante. Router, yo necesito mucha velocidad de entrada y salida. Si yo manejo tráfico interno, el router no se encarga tanto de esas funciones allá. Gestión remota gratuita. ¿Qué ventajas tienen los routers? Que todos vienen con OBS Pro. Y dentro de las capacitaciones de Plan Padrino, hemos hablado bastante del OBS, que hay diferentes tipos. OBS Pro, que es el que me permite a mí hacer un escaneo de toda la red local. Ejemplo, yo tengo el router nada más, pero él me puede identificar las cámaras que son de Hikvision, de otro proveedor, me puede identificar amplificadores, identifica computadores, identifican todos los dispositivos que estén dentro de la red local, los puede ver. Y están los otros OBS que son OBS Enable, que son los dispositivos que se vinculan a OBS, pero ellos no son capaces de hacer un escaneo de los demás dispositivos de la red. Y los otros dispositivos que no son OBS. Listo. Cuando hablamos de router, entonces identificamos que tenemos diferentes gamas de productos, o sea, para proyectos pequeños, medianos o grandes. Hablando un poquito de router, entonces vamos identificando segmentos a los cuales podemos llegar con estos routers. Ejemplo, si yo tengo un cliente y el cliente me dice, no, yo quiero una solución económica, yo quiero una solución para mi casa, para mi oficina, sé que aproximadamente voy a tener hasta 100 usuarios conectados, pueden ser computadores, celulares, yo voy sumando todos esos dispositivos, tablet, sumo todos esos dispositivos, me da aproximadamente menos de 150 usuarios. Podemos ofrecer la serie 110. Esta primera serie de 110 es el que no tiene Wi-Fi, pero fácilmente me da un WAN y 2 LAN. Entonces son dispositivos que me permiten a mí gestionar una red local pequeña, una casa, un apartamento, puede ser una finca pequeña, donde yo sé que no vas a ver tanto tráfico interno como externo. Luego está la misma familia 110, pero los que tienen Wi-Fi. La única diferencia versus el otro es que este tiene la antena de Wi-Fi que es 2 a 2. Quiere decir que yo puedo tener dos antenas, es como si yo tuviera una autopista y tuviera dos carriles que van hacia afuera y dos carriles que van hacia adentro. Entonces es como eso. Tenemos Access Point que nos permite, pues este equipo genera redes Wi-Fi que funciona como un Access Point. Es ideal para un proyecto pequeño, donde el cliente dice, no, yo no quiero Access Point. Importante, si nosotros vamos a vender una solución, un apartamento de 2 pisos, lo ideal es vender el AN110, el que no tiene Wi-Fi, y venderle por aparte 2 Access Point. Porque, ¿qué sucede? Si yo conecto el 110 Wi-Fi, genera una red, y el Access Point genera otra red. Esas dos redes, así no lo creamos, son diferentes y no van a ser 100% compatibles.
a la hora de hacer roaming, a la hora de manejar, por ejemplo, este no es Wi-Fi 6, es Wi-Fi 5, entonces es importante diferenciar eso. Y cuando creemos este tipo de proyectos y hagamos las soluciones, sé que se nos sube un poquito el presupuesto, pero hace que los proyectos sean muy estables. Ejemplo, cuando manejamos proyectos bien con Orvivo y tenemos proyectos grandes que teníamos 4 access point y poníamos un router de este tipo, a veces se nos generaban esos loops y se nos generaba doble comunicación y se nos bloqueaban a verse los routers. Entonces, es importante cuando tengamos proyectos un poquito más grandes, pongamos este router que no es access point y manejemos todo con access point como tal. Si vamos a un proyecto que ya es un poquito más grande, que ya es una oficina, que ya son una finca, por ejemplo, que tiene 3 casas, 2 casas, ya nos vamos principalmente a la serie 310. Esta serie de 310 maneja algo que es redundancia en la WAN. Quiere decir, yo puedo tener 2 operadores de Internet, ejemplo, Claro y Tigo, funcionando. No quiere decir que yo voy a sumar las 2 velocidades, que por ejemplo yo con Claro tengo contratadas 500 megas y contigo tengo otras 500 megas, entonces yo voy a tener una navegación de 1 giga. No, no funciona así. Funciona que yo voy a tener una WAN que funciona como principal y dado caso que se me caiga la WAN principal, el switch hace inmediatamente el cambio y va a hacer que yo tenga suministro ininterrumpido de internet. Entonces yo voy a estar conectado a Claro y si Claro se fue, de una entra Tigo. Entonces yo no voy a, eso se lo ofrezco a un cliente que sea una oficina donde sí o sí siempre tienen que estar conectados a internet y no pueden tener fallos en el internet. Entonces yo le ofrezco este tipo de router. Como lo ven, este tipo de router ya no viene con Wi-Fi, precisamente porque son soluciones más robustas y él siempre va ubicado en un rack. Entonces, al ser un equipo más grande y viene diseñado para ubicarlo directamente en un rack, ahorita vamos a ver un poquito sobre en la parte del Wi-Fi que nos afecta mucho tenerlo dentro de un rack, un access point, por ejemplo. Eso nos tumba absolutamente toda la información, toda la transferencia de datos. Entonces ya tenemos un poquito de información en router. Ve, tienes una solución pequeña, yo no le voy a meter un router 310. Eso hace que seamos muy caros. Entonces yo le ofrezco un router 110 muy básico que nos permite tener muy buenas velocidades de navegación, nos permite tener muchos clientes, nos permite tener ya OBS Pro. Entonces esa es la forma en la que le puedo ofrecer al cliente este tipo de soluciones y le puedo hacer un comparativo con unos más grandes. Listo. Ya vamos a la serie 220 y 520. Es una serie más top. Estos venimos acá y mencionamos, por ejemplo, montaje en rack y VersaBox. VersaBox es algo que manejamos con SnapIV, que son estas cajas. Estas cajas son unas cajas para empotrar en muro o en drywall que nos permiten acá tener toda la parte de comunicaciones, tienen todas las partes para tuberías y comunicación y son dispositivos que en esas cajas no se van a calentar tanto, entonces nos permiten liberar espacios. Si yo, esta serie 520 que relativamente es pequeña y no tengo un rack o el cliente dice, no, yo no quiero rack, yo no quiero cables por ahí regados, entonces se instalan dentro de estas cajas y ahí llega todo el tipo de cableado y nos ahorramos mucho espacio, por ejemplo, en racks o ubicándolo en muebles que le quitamos espacio útil a los clientes. Adicional a eso, la serie 220 maneja hasta 1000 clientes. Entonces son soluciones que son pequeñas e intermedias. Entonces podemos tener mucha información importante que le podemos ofrecer a nuestro cliente ahí. Y la serie 520 son series que manejan WAN, LAN y tenemos la solución en combo. En combo es que podemos tener fibra óptica saliendo de estos routers y vamos a tener velocidades que hablamos de giga. Estos son dispositivos precisamente para montaje en rack y manejan hasta 2000 clientes. Son soluciones muy grandes, muy robustas. Acá tenemos como una pequeña comparativa de estos dispositivos. Acá vemos las familias. Entonces acá tenemos, por ejemplo, en la familia de los 110, estamos hablando de, yo tengo velocidades LAN de entrega de información de 1 giga.
pero en las soluciones 220 y 520 tenemos 2.5 gigas de tráfico de información. Entonces nosotros sí decimos, ve, el cliente mío tiene en este momento contratado un plan de 1 giga, pero si en algún momento el tiempo avanza y a futuro salen 2 gigas, 5 gigas, este cliente va a poder navegar a 2.5 gigas en velocidad de internet. Es un router que nos permiten capacidades de expansión grandes y pensar estos tipos de proyectos a futuro. Igual, el tipo de procesador, estos procesadores son un poquito más lentos que los de la familia 220, 520. Listo, principalmente eso. Ya, bueno, hasta ahorita, ¿alguna duda, pregunta sobre cómo ofrecerle a un cliente tipos de switch, cómo seleccionar los switches y por qué, perdón, router, y por qué necesitamos unos routers que sepan administrar algún tipo de tráfico? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahorita? Listo, vamos a continuar. Entonces vamos a ver un poquito sobre los switches. Los switches, ¿qué hacen? Gestiona eficientemente el tráfico de la red de área local, como lo conocemos, LAN, y reduce carga que va hacia el router. Entonces, ejemplo, tenemos por lo general este tipo de tipologías, donde nosotros tenemos un router acá. Tenemos por lo general este tipo de topologías. Cuando tenemos un proyecto relativamente grande, ejemplo, tenemos el router en el rack al lado de este switch core y, por ejemplo, en la habitación tenemos un televisor, un play, un controlador. Lo ideal es allí ubicar otro switch, no llevar 4 o 6 cables de datos hacia la habitación, sino llevar un solo cable de datos y tenemos otro switch más pequeño. Por ejemplo, este puede ser de 24 puertos, tiene que ser un switch más robusto, por ejemplo, serie 220, 320, y el switch de la habitación sí puede ser un switch base 100, de la serie 100. Entonces, lo ideal siempre es mantener como esa tipología y tener siempre un router que se conecte por medio de un solo cable al switch core y el switch core ya nos vamos repartiendo. Entonces siempre es como que si hacemos ese tipo de comunicación hacia el switch y del switch conectamos todo y tenemos tráfico local, eso va a hacer que nuestro router tenga menos carga de procesamiento de información. Ahí es donde el cliente dice, no, pero si yo pongo 2 switches pequeños y tenemos el router, eso hace que el tráfico se vaya hacia el router y haga que el proceso de información de descarga y carga de internet hacia afuera sea un poquito más lento. Listo. Algo claro, todos los switches de Aragnis tienen OVRC. Entonces podemos decir que todos tienen gestión remota. Si yo le vendo a un cliente, listo, no me compre el router, no me compre los access point, pero cómpreme el switch y con eso vamos a tener gestión de cada uno de los puertos, vamos a poder estar haciendo gestión remota de cada puerto y si se me cae algún dispositivo, yo puedo reiniciar el internet que me entrega por cada puerto y así como que hacer unos reinicios de red de algunos dispositivos. Entonces nos ayuda mucho también tener los switches de Aragnis. Listo. Y múltiples opciones de diseño compacto que podemos incluir esos switches dentro de estas cajas de versavoz que mencionábamos. Ahora sí, vamos a ver un poquito sobre los switches. Hablamos inicialmente de la serie 110. Son switches que vienen con OVRC nativo, no son administrables y todos son soluciones tipo Giga. Desde esos tenemos switches desde 5 puertos, 8 puertos, 16, 24 puertos, que son relativamente muy económicos comparados con la serie 220 y 320. ¿Qué nos ofrecen? Todos vienen con OVRC. Luego vamos a la serie 220. Estos de la serie 220 también tienen OVRC. Son switches administrables como capa 2. Tenemos nivel 2, tenemos full giga y adicional a eso venimos con PoE Plus parcial. Entonces podemos decir que estos switches, si compramos uno de 24 puertos, tenemos hasta 12 puertos PoE. Entonces nosotros manejamos estos switches cuando es un proyecto tipo mediano,
en el cual yo sé que voy a tener una cantidad determinada de access point, por ejemplo, y yo necesito unos puertos PoE, yo no necesito comprar el switch no PoE más el PoE, pues puedo comprar este directamente y lo podemos alimentar esos dispositivos por medio de este switch que sería el core. Y adicional de eso ya tienen unos puertos en fibra que nos permiten hacer interconexiones entre casas. Si tenemos unos puntos demasiado lejos, tenemos una conexión en fibra que son 1 giga. Y ya venimos a la serie 320, que estos son versión PoE. Tenemos versión PoE total, quiere decir, si yo compro un switch de 24 puertos, los 24 puertos son PoE. O también tenemos la versión que es no PoE y no tiene ventilación. Listo. Y estos switches que regularmente no los conocemos casi, pero son la serie 620 y 920. Estos switches son administrables nivel 30, quiere decir que nosotros podemos tener opciones más pro a la hora de realizar, por ejemplo, VLANs, a la hora de realizar proyectos mucho más grandes donde necesitamos PoE, pero la distancia PoE es mucho más larga, entonces tenemos estos dispositivos PoE++. PoE++ es porque tenemos a veces unos access point de la serie alta, que lo vamos a ver ahorita, en donde es que solamente dejaron un cable de datos hacia la habitación, pero yo necesito ahí el access point y necesito un punto para televisor. Entonces estos switches lo que me permite a mí es llevar ese cable de datos, conectarlo al access point y del access point salir con otro cable de datos y llevarlo al televisor. Entonces, por un solo cable puedo hacer esa conexión de televisor más access point. Y adicional a eso tenemos fibra Plus, que me permite llevar hasta 10 gigas de tráfico local. Entonces son switches muy poderosos. Y ya hablamos de la serie 920, son switches ya para proyectos comerciales, hoteleros muy grandes. Y tenemos la parte del PoE++ hasta 90 vatios de potencia de alimentación para access point. Hablamos de que tenemos ventiladores optimizados para la ventilación, la refrigeración, y podemos tener doble fuente de alimentación de poder. Eso nos ofrece que redundancia y nos ofrece que incrementa el PoE y nos permite configuración tipo MoIP por OBRC. Entonces, a este dispositivo, por acá vemos que tiene una tapita trasera con unos tornillos. Está diseñado, vamos a adelantar un poquito, para este tipo de accesorios. Es modular, quiere decir que si yo tengo el dispositivo, ese switch, y yo digo, no, quiero tener doble potencia, quiero que si yo acá estoy conectado a mi red de energía tradicional, pero yo quiero tener una UPS dedicada para ese switch, yo puedo instalarle esta fuente de poder adicional. O si tenemos los puertos de fibra óptica ocupados, puedo agregarle puertos adicionales de fibra óptica modular con estos accesorios. Entonces, para eso nos sirven estos cajoncitos que este dispositivo trae por acá, para ponerle más puertos de energía y más puertos de fibra óptica adicionales a los que ya tiene. Listo. ¿Alguna pregunta sobre los switches? ¿Cómo llegar a cada uno de los mercados? Ya entendimos que hay unos que son como no administrables, que son mucho más sencillos, mucho más económicos, y tenemos los de la serie muy top. Listo. Veo que no hay preguntas, vamos a continuar entonces. Por acá tenemos entonces topologías de la red. ¿Qué buscamos en una red? Primero, que sea escalable, que sea modular y que podamos ir creciendo con la red, que sea eficiente, que sea robusta. Eso lo logramos precisamente creando estas topologías, teniendo un router, un switch core, y de ahí puedo irme dividiendo a switches más sencillos, pero no teniendo como que yo tengo un core, luego un switch más sencillo y por acá otro switch más sencillo y por acá ya sí me conecto. Eso hace que la red no sea tan eficiente, que tenga muchos pasos y que pierda esa eficiencia. Ahora, ¿cómo logramos eso? Vamos a ver entonces cómo logramos eso. En esta tipología nosotros tenemos los modem que nos
entregan ese internet a nosotros por medio del router, lo conectamos al WAN. Acá en esta serie 520 podemos tener, como lo hablamos, tenemos dos opciones para tener WAN y tenemos un LAN y otro LAN. Lo ideal es que siempre solamente tengamos un cable LAN que lo conectemos a este switch core y de este switch core uno. Tenemos la parte de conexión de los points. Ahí podemos conectar los access points. Ideal que estos access points se puedan conectar al switch core y que de los puertos que siguen saliendo ya nos vamos a los demás switches. Esos switches son como los switches esclavos que ya me permiten, si yo tengo una habitación, bueno, llevo un switch de 8 puertos, un switch de 4 puertos y alimento ese sistema. Y que siempre tengamos como esta tipología, siempre como que tengamos el router, luego un switch core donde yo tengo que conectar los aparatos que tienen que tener más velocidad, más fiabilidad, más estabilidad, y ya si tenemos otros equipos secundarios, ya tener unos switches mucho más sencillos. Es como una topología muy adecuada. Listo, vamos acá a revisar cómo podemos seleccionar los switches. Primero, identificando cuántos puertos necesitamos, qué velocidad necesitamos manejar y cómo calculamos las velocidades que son capaces de manejar cada switch. Entonces, ejemplo, tenemos 24 puertos, cada uno de estos maneja 2.5 gigas y tenemos dos bandas. Y también podemos calcularlo con cuántos puertos de fibra tenemos. Antes tenemos 2 puertos por giga y lo podemos escalar hasta 2. Ahí tenemos las velocidades que son capaces de entregarme ese switch, 160 gigas por segundo. Es capaz de manejar de forma local. Sencillo, acá vemos un poquito los accesorios. Dentro de los accesorios que tenemos en Snap, tenemos estos cables de fibra óptica que ya están hechos, entonces los podemos comprar directamente y podemos asegurar que las velocidades van a ser las velocidades de 10 gigas. Diferencia entre estos dos, este es de longitud de 3 metros y de 1 metro. Es como por acá. Acá hablamos un poquito ya técnicamente de categoría de cables, categoría 5, 6, 6A y 7. Hablamos de que la 5 es de 1 giga, 6 es hasta 10 gigas, acá en esta velocidad hasta 55 metros, 6 a 10 gigas hasta 100 metros. Y la categoría 7, 10 gigabytes hasta 100 metros y 40 gigas hasta 50 metros. Son cables blindados, más robustos. Y tenemos por acá una tablita. La idea de esta presentación es podérselas compartir y que tengan toda esta información ya como con sus clientes y decirle, ve, si estamos instalando una red súper robusta, que los dispositivos son capaces de soportar hasta 10 gigas, no vamos a instalar un cable categoría 5E o 6 que no nos dan esas velocidades que tenemos hasta de 20 gigas, sino que seamos coherentes, que si vamos a tener una topología de equipos de internet que manejan esas velocidades, tengamos como que la coherencia con estos dispositivos. Bueno, ya resumiendo entonces, empezamos con lo que eran los routers, ya conocimos un poquito de las familias, qué ventajas tienen, qué funcionalidades tienen, ya vemos todo lo que son los switches, qué switches me sirven para qué proyecto, los switches pequeños para la familia 110 por lo general para proyectos muy pequeños donde tengo solo conexión de dispositivos cableados. Si ya vamos a un proyecto donde tenemos varios access points, si nos podemos ir a una solución tipo 220 o 320 donde tenemos parcial PoE o 100% PoE, y si vamos a una solución empresarial donde tenemos múltiple tráfico a mucha velocidad, si nos vamos a la serie 600 y 900. Listo, vamos a conocer entonces un poquito ahorita sobre la parte de Access Point. Access Point, ya todos los que estamos comercializando son Wi-Fi 6. Esta familia Wi-Fi 6 tenemos también tipos de gamas. Acá nos falta la serie 320, pero tenemos la 520, 820, 520 para exteriores. Estos dos son de la misma gama. Ahorita vamos a ver un poquito diferencias entre características, pero principalmente es como la forma de instalación. Y la serie de 820 sí son de alto rendimiento, alto tráfico. Entonces tenemos por acá la serie 520, son radio MIMO, manejamos dual banda 2.4 y 5 GHz, ahorita vamos a profundizar un poquito de eso, y las antenas son 2x2.
Esto es lo que me permite, lo que mencionaba ahorita, tenemos como 2 autopistas, 2 carriles para ida, 2 carriles para vuelta, entonces va a ser más eficiente a la hora de tener varios usuarios conectados. Y vemos las velocidades. Si yo tengo la red de 2,4, podemos tener velocidades inalámbricas hasta de 570 megabytes por segundo. Son velocidades muy altas. Cuando ya vamos a la serie 520 en inalámbrico, a la serie de 5 GHz en inalámbrico, tenemos hasta 2.4 megabytes por segundo. Son muy buenas velocidades. Y los usuarios recurrentes hasta 254 usuarios conectados. Son siempre dispositivos que podemos tener ahí. Acá hablamos de que tenemos PoE, SOBRS nativo, y vamos a compararlo versus el 820. El 820 versus el 520. Ya tenemos antenas que son 4x4. Quiere decir que podemos tener el doble de usuarios conectados al tiempo y va a tener una muy buena, pues va a gestionar muy bien el tráfico y va a hacer que sea mucho más rápida esa comunicación. Adicional a eso, en las bandas de 2,4 y 5 GHz, casi que duplicamos la velocidad en 2,4. Si antes teníamos 570 megas por segundo, ahorita vamos a tener 1.1 gigas por segundo y 2.4 gigas por segundo en la red de 5 GHz. Acá vemos los accesorios de instalación, son los que vienen incluidos dentro de la caja. Y si vamos a ver la parte de los access points exteriores, es muy similar a la serie 520 de interior, que son 2x2, la misma parte del tráfico. La diferencia, estos access points vienen con unos accesorios para que sean completamente interperientes. Vamos a tener la certeza de que puede resistir condiciones de humedad y polvo, que no va a afectar su desempeño y funcionamiento. Ahora, se me pasó la presentación, algo que nosotros no teníamos o no conocíamos mucho era esta parte de estos accesorios. Estos accesorios son para instalar los access points. ANACC Breaker. Vamos a buscarlo por acá para que lo podamos ver un poco mejor. ANACC ICB. Listo. Este es un accesorio que está disponible para la serie 320, 520 y 820 en access point de empotrar. ¿Qué ventajas tiene? Nosotros este dispositivo lo instalamos como si fuera un parlante de empotrar en cielo. Una vez lo instalamos en cielo, lo que me permite a mí es el access point lo dejo empotrado y nos va a quedar como lo vemos en esta imagen. Ya no nos va a quedar sobrepuesto, que a veces tenemos como esas conversaciones con interiorismo, con arquitectura, sino que ya lo dejamos recesado en el cielo y no se nos va a ver físicamente el access point ahí. Nos va a quedar muy estético a la hora de instalar. Entonces es un accesorio que estamos manejando actualmente. Control. Listo. Y varía la referencia. Este es para el 820 y este es para el 520. Acá hay una pequeña información de qué switch debería usar, dependiendo de las necesidades del proyecto, cuáles son los parámetros que tenemos que seleccionar, cómo va a ser el tipo de puertos, si van a ser puertos traseros o puertos delanteros, las velocidades que necesitamos manejar, si tenemos necesidades de PoE, necesitamos un PoE Plus, un PoE Plus Plus o parcial. Entonces eso nos va dando mayor idea de cómo lo ofrecemos. Y si necesitamos puertos de fibra y si necesitamos ventilación para los dispositivos. Entonces son como criterios de selección de switches que podemos tener a la hora de sentarnos con nuestro integrador o con nuestro cliente final. Listo. Acá, pequeño paréntesis, todo lo que es OBRC
y una herramienta que está incluida dentro de OVRC es Wi-Fi Management. Esto es una ventaja que se la ofrecemos a nuestros integradores a la hora de indicarles cómo les facilita instalar Aracnis versus otras marcas. Ejemplo, tenemos Wi-Fi Management que nos disminuye los tiempos de instalación y configuración. ¿Qué es Wi-Fi Management? Es una herramienta de configuración remota de redes. Nos permite configurar radios de cobertura, nos permite configurar parámetros como los nombres de las redes, las bandas de las redes, la potencia de cada una de las redes, y nos puede ayudar a generar VLANs, y todo esto lo podemos hacer de forma remota, lo podemos hacer de forma virtual, y podemos hacerlo para todo el proyecto. Ejemplo, yo en un proyecto tengo 20 access points. Yo no tengo que entrar uno a uno de los access points y parametrizarlos, sino que yo configuro una plantilla y en función de esa plantilla le mando esa configuración a todos los access points y ellos ya adquieren toda esa parametrización. Entonces, por acá ingresamos acá a la interfaz. Luego vengo acá, por ejemplo, al radio de la red inalámbrica. Yo le digo, listo, para esta red voy a manejar un canal automático, el canal 30, 50, 32. Le digo cuál va a ser el ancho de ese canal y cuánto va a ser la potencia. Yo una vez hago esto, yo le selecciono cuántos access points voy a tener con esa parametrización y le envío toda la información a los access points. Entonces me dice, ve, todos estos access points en los canales tenemos esta información. Entonces él me da una métrica en tiempo real de los dispositivos que tenemos configurados. Adicional a eso, entonces tenemos todo el tema de que en OVRC podemos hacer toda esa gestión. Entonces, primero vamos a poder hacer reinicios desde la nube, vamos a poder establecer parámetros de seguridad, los firmware, el firewall, perdón, que tienen estos dispositivos en temas de seguridad. Vamos a poder hacer reinicios de energía, vamos a poder monitorearlos de forma remota, las cámaras, podemos ver temas de temperatura y adicional a eso podemos hacer todo el control de sistemas de audio, lo podemos visualizar allí. ¿Qué es la ventaja que tiene el tener OVRC para el integrador hacia el cliente final? Tenemos herramientas de autoayuda. Entonces tenemos una aplicación llamada OVRC Connect. Este OVRC Connect lo que me permite a mí es transmitirle al cliente final unos parámetros o unas funciones adicionales que el cliente puede utilizar. Ve, es que el cliente mantiene problemas de que se le cae el internet, de que necesita hacer un reinicio en dispositivo. Para ahorrarle la llamada del cliente al integrador, se le instala esta aplicación donde le dice, ve, yo te puedo poner para que de forma semanal, mensual, tenga un calendario donde él puede programar reinicios de la red, donde él puede programar speed test y pueda tener un monitoreo de forma local, o que él quiere decir, ve, yo quiero establecer parámetros de seguridad o quiero hacerle filtros a unas páginas determinadas. El cliente en esa aplicación puede hacer toda esa configuración sin necesidad de llamar al integrador. Estas configuraciones no van a afectar la parametrización que hizo el integrador desde el OVRC. Ejemplo, el cambio de los SSID y las contraseñas. Esto lo maneja de forma parcial el cliente, no va a tener acceso a esas cosas, sino que el integrador puede seleccionar qué acciones o qué funciones puede tener el cliente ahí. Entonces son herramientas muy prácticas que se le pueden ir transmitiendo al cliente de esa gestión remota. Por acá, ya estos son unos temas varios, como nosotros desde Aracnis le ofrecemos al cliente algo llamado roaming, que es como yo puedo tener tráfico fluido si yo me desplazo dentro de mi casa, dentro de la finca, la oficina, y tengo múltiples access points. ¿Cómo le ofrezco al cliente una fiabilidad y que él nunca va a tener un suministro que se le va a partir en algún punto? Ya vamos a ver entonces cómo funciona. El fast roaming funciona partiendo desde una parametrización. Yo siempre cuando hago los diseños voy a tener unos puntos. Siempre que yo tenga el access point va a tener unos puntos calientes y unos puntos fríos.
lo que nosotros tenemos que asegurar es que cuando el cliente se esté desplazando de un punto A a un punto B, siempre tenga un punto caliente donde él se pueda conectar y nunca pierda conexión a internet, porque es muy molesto. Uno está por la oficina, va caminando hacia la sala de juntas y está en una llamada por internet y se le cae. Entonces, con estas bandas, lo que nosotros logramos es que el cliente tenga suministro indefinido de internet o suministro ininterrumpido de internet. ¿Cómo son parámetros de diseño? Estas son unas herramientas ya como adicionales que le podemos hablar a nuestros integradores que podemos tener y cómo son guías de especificación de este tipo de productos. Siempre se parte de, ejemplo, una residencia. Esta residencia tiene 550 metros cuadrados. Nosotros tenemos que entender un poco cómo son las velocidades. Tenemos velocidades de 2,4 y 5 GHz. Los anchos de banda de 5 GHz son hasta 15 veces más rápidos que los de 2,4. Pero nosotros diríamos, ve, ¿por qué necesitamos tener redes de 2,4 si son tan lentas? Por esto, por los radios de alcance. Las redes de 5 GHz manejan más velocidad, pero con un menor radio de cobertura. En cambio, las de 2,4 tienen un poco menos de velocidad, pero me permiten abarcar prácticamente toda la casa. Entonces yo hago un diseño, ya lo vamos a ver acá más adelante, donde yo digo, listo, tengo la banda de 5 GHz, pero quiero llevar al garaje. Para llegar al garaje tengo que ubicar ahí otro dispositivo 5 GHz. No es tan práctico poner dos access point ahí. Entonces lo que yo hago, listo, tenemos una casa que es de un área mayor. Entonces lo que yo hago es que yo voy a seleccionar varios access point. Acá, un segundo. Estas diapositivas tienen unas animaciones y quiero llegar a otra diapositiva puntual. Listo, esta. En esta presentación mencionamos, listo, para este área yo necesito 1, 2, 3, 4, 5, 6 access point para cubrir ese área, pero entonces yo digo, no necesito, pues quiero optimizar un poco el diseño, yo no voy a utilizar todos los access point con eso, entonces yo genero un access point que genere redes de 2,4 GHz y me llegue a más puntos. Con eso lo que yo hago es que logro que se me traslapen esas áreas y puedo bajarle la potencia a algunos access point. Entonces, acá yo le puedo decir, ve, esta banda va a ser más grande y yo me ahorro o hago una mejor distribución de las redes. Acá hay algo que nosotros mencionamos. Yo a este access point le puedo bajar esta banda de 2,4, le puedo bajar el alcance y eso es algo que nosotros denominamos como ruido en la señal, noise signal. Entonces, con esto, planificando bien las redes de 2,4 y las redes de 5 GHz, podemos hacer que tengamos menos ruido dentro de nuestras señales. Entonces, por ejemplo, acá hacemos una distribución y acá se nos traslapan muchas redes, hace que se nos congestione más las redes. Entonces, importante eso a la hora de hacer diseños. ¿Cómo vamos a distribuir nuestras redes de 5 GHz y cómo además distribuir nuestras redes de 2,4? Ahora, un tema importante, ¿cómo instalar los access points? Access point de sobreponer, estos van en cielo y la distribución debe ser esta. Si nosotros instalamos ese access point en muro, estamos perdiendo cobertura porque la disposición de las antenas hacen que él sea más hacia los lados que hacia abajo. Entonces, con estos access points, si los instalamos en muro, vamos a tener pérdida de cobertura en algunos puntos para que lo tengamos muy claro. Acá hay como unos parámetros de diseño, cuántos metros son recomendables instalar access point en residencias y con eso como que terminamos la presentación. ¿Alguna duda, pregunta, inquietud? Que revisemos algo adicional. Todo quedó claro.
Bueno, dado que no hay preguntas, vamos a dar por finalizado el webinar. Igual si pues yo soy el padrino de Aracnis, en cualquier duda, pregunta, voy a estar dispuesto a ayudarles con ello. Listo, muchísimas gracias. Feliz día.